pero el saludo al doctor Pedro Azuara. ¿A poco has sentido así? Mira, güey. Y como que sí te sientes en camilla, ¿no? Sí. Oye, querido, gracias por estar aquí como siempre. Y preguntarte, el tema de las infecciones en las vías urinarias en los niños, en los jóvenes, ¿es un asunto recurrente, es frecuente? Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenos días, al auditorio. Sí, justamente vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es un tema bien frecuente y desafortunadamente poco detectado. Más o menos los pacientes que les da fiebre, a los niños que les da fiebre, entre un 7 a 10% tienen infección de vías urinarias. Y es lamentable que se detecta poco porque los doctores lo sospechan poco. Muchas veces un niño que tiene fiebre frecuente, fiebres altas frecuentes, pues le diagnostican faringitis, que ya hablamos de eso, le diagnostican alguna infección estomacal o intestinal, pero la causa de infecciones y fiebres frecuentes sin un síntoma aparente o sin un hallazgo en la exploración física como garganta roja, me duele la panza, es las infecciones de las vías urinarias, que un niño pues abajo de los 4 años no te puede referir que le duele al orinar, ¿no? Esa es la parte importante. Y pues es lamentable porque las infecciones de vías urinarias se asocian a malformaciones en el aparato urinario. Por ejemplo, la más frecuente es reflujo vesicoureteral. Esto es que de la vejiga, que es un reservorio donde se almacena la orina, se regresa esta orina al riñón y eso lo daña. ¿Y por qué se regresa? Se regresa porque justamente hay un mecanismo que tenemos que nacer con él, de una válvula unidireccional que a la hora que el riñón saca orina y la manda a la vejiga, esta se llena y ya no se tiene que regresar. Sí, con una válvula check. Una válvula check unidireccional. Entonces, cuando este mecanismo que se nace con este defecto, es un defecto congénito, está dañado, se regresa la orina de la vejiga al riñón y esto lo daña diario. Y desafortunadamente, como lo detectamos la mayoría de las veces, es ya con insuficiencia renal terminal. De hecho, la causa número 1 de necesidad de trasplantes en niños es justamente esta enfermedad, que son infecciones de vías urinarias repetitivas que dañan al riñón, secundaria a este reflujo que tienen los niños. Se regresa esta orina que ya fue procesada en el riñón. Al riñón viene un encharcamiento en la corona del riñón. Sí, así es. Y de ahí una consecuente infección. Sí, consecuente infección y daño renal progresivo que terminan en insuficiencia renal y trasplante, ¿no? O sea, cuando un niño tiene señales de fiebre y no tiene diarrea, ajá, y no tiene una garganta irritada, inmediatamente tú dices, este chamaco puede tener una infección en las vías urinarias. Puede tener una infección de vías urinarias, se le debe de tomar un estudio, que es un examen general de orina, y si sale patológico, sale con infección, se le deben de tomar estudios para descartar que no tenga los riñones grandes con un ultrasonido, y un estudio para descartar esta patología que se llama reflujo vesicoureteral. Es común, ¿verdad? Sí, es bastante común, pues más o menos el 1% de la población lo tiene, entonces sí es de la población pediátrica, es mucho, y pues justamente es el daño silencioso que los niños tienen fiebre, se le quita, le dan antibiótico, tiene fiebre, se le quita, y el daño progresivo al riñón es lo que hay que detectar a tiempo, y cuando se detecta un reflujo vesicoureteral con una cirugía sencilla, se puede resolver. O sea, esa valvulita que dices que admite el que se regrese la orina al riñón, ¿se puede hacer que funcione? Sí, esa válvula nosotros la reconectamos, o inclusive ya hay métodos por medio de una cámara, nos metemos a la vejiga y inyectamos un material, que es un material, se llama material abultante, que abulta, y justamente hace este mecanismo de válvula, que a la hora que se llena la vejiga hace que no se regrese la orina al riñón. Qué mal. Sí, ya no hay ni hay que abrir ni nada. Nada, o sea, todo es por vía
se llama cistoscopía, que es por una cámara que se mete ¿Por el meato? por el meato urinario, se mete, obviamente anestesiado el paciente, y inyectamos este material abultante en donde evita que se regrese la orina. ¿Hay el riesgo de una pielonefritis? O sea, de que por una infección renal una infección urinaria no atendida, te pueda dar una infección mayor en el riñón que pudiera afectarte el riñón con una pielonefritis? Sí, claro, justamente las fiebres frecuentes que le dan a estos niños por el reflujo vesicoureteral son pielonefritis. Son fiebres de 39, 39.5. Deterioran el tejido renal. Y ¿no? deterioran progresivamente el tejido renal, hacen cicatrices renales y esto es lo que termina en la falla renal. En la falla renal, la necesidad de trasplante, si les va bien, o diálisis, pues de por vida, ¿no? Imagínate que un niño de 5 años le diagnosticas insuficiencia renal terminal y tiene que estar en diálisis durante toda su vida, cada tercer día. Yo ¿no? tengo un cuate fastidias que cuando creció no le creció un riñón, le creció uno, el otro no. Sí. ¿Es común? Pues esa patología, esa enfermedad sí es menos frecuente, pero este sí es marciano. común. Sí le tocó. Sí, se llama agenesia renal. Agenesia renal. Y ese riñón que tiene, pues hay que cuidarlo. Porque, No, bueno, imagínate tú. Nada, no. ¿Tener un riñón te aumenta la presión sanguínea? No, porque justamente un riñón puede hacer la función y se adapta a hacer la función de todo el cuerpo. En los trasplantes lo que pasa la mayoría de las veces es que le quitamos el riñón a la mamá, que es la que más frecuente dona, y se lo ponemos al niño. Y la mamá pues solo tiene un riñón y puede vivir sin problema con un riñón. Es increíble cómo la mamá es más responsable por el tema de los riñones. Al papá le dices, oye, pues dale un riñón a tu hijo, y te dice, ¿y las chelas? A ver qué. Sí es más frecuente que la mamá done, mucho, digo, en el hospital donde hacemos trasplantes, donde hacen trasplantes, sí es mucho más frecuente que la mamá. Que la mamá sea la que... Sí, 90% más frecuente que la mamá sea la que dona el riñón que el papá. El papá sí salió corriendo para ese momento. También los papás para esa edad pues ya tienen muchos achaques de diabetes, hipertensión, entonces... Sí. Ya saben, hijos míos, si quieren un riñón mío, ahí se arriesgan, ¿eh? Gracias, tocayo. Ya saben, ya pusiste a dónde hablarle y todo. Sí, ahí están mis datos, en los datos del consultorio, en Twitter y en Facebook me pueden encontrar como Pedro Azuara. Mi correo electrónico, cualquier duda o pregunta, estamos para ayudarles. Tu correo electrónico es pedroazuara@gmail.com y mi teléfono del consultorio es 5119-1637. Ese es el consultorio donde más estamos. Cualquier duda pueden ser por mail o por Facebook o Twitter. Bueno, pues ahí está, mi querido doctor Pedro Azuara Galdeano. Realmente es un hombre que consideramos muchísimo como un gran especialista en temas pediátricos y en temas médicos. Es mi médico de cabecera,